Hola, que Dios les bendiga a todos los hermanos radio escuchas de Príncipe de Paz 104.1 FM. Estamos de estreno aquí en la radio con un nuevo podcast, Fe Razonable, con Demian Espinosa. Estaremos de 4 a 5 p.m. todos los martes y te invitamos que también escuches este nuevo episodio también en las plataformas digitales como Spotify y también como Apple Podcast y entre otras plataformas donde escuchas tus podcasts favoritos. Mi nombre es Demian Espinosa, este es Fe Razonable y comenzamos con este podcast nuevo. Dale a la intro. Que Dios los bendiga. Bienvenido a tu podcast Fe Razonable, un podcast donde hablaremos sobre teología y más temas sobre la existencia de Dios y su relación con la humanidad. Cada martes a las 4 p.m. estaremos transmitiendo en Radio Príncipe de Paz 104.1 FM los episodios y subiremos el contenido en las plataformas como Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas donde te guste escuchar tus podcasts favoritos. Recuerda, nuestra fe no es una fe irracional, sino una fe sustentable y, mejor dicho, una fe razonable. Creer, pensar y entender, ese es nuestro lema. A continuación, nuestro hermano Demian Espinosa Parraguirre con el podcast del día de hoy. Bienvenido y no te pierdas los siguientes episodios. Bendiciones. Ahora sí estamos listos para el podcast de este día y como pueden ver los hermanos de Facebook ahí están ya conectados. A los hermanos de Facebook les invito a que compartan este en vivo en todos sus perfiles y también que comenten desde donde nos están escuchando. Es una bendición, hermanos, volver con este programa que ya teníamos en los principios de la radio. Teníamos este programa que se llamaba Fe Razonable, donde hablábamos sobre apologética, teologías y otros temas importantes, pero hoy estamos hablando sobre un tema en particular que se llama Fe Razonable. Este es el nombre del programa y a lo largo de los episodios sabremos por qué le puse Fe Razonable y por qué Dios dio esta palabra hacia mi vida y hacia la vida de todos nosotros, porque estamos escuchando este podcast. Les invito, hermanos, que también puedan escuchar este podcast en Spotify, en Apple Podcast, que estará subiendo este contenido, y hoy hablaremos de un tema en particular muy importante. Así que, hermanos, comenten si alguien quiere un saludo, hermanos, y dónde están escuchando, compartan el en vivo y también, hermanos, cualquier pregunta pueden hacerla saber en la radio ahí comentando. Bueno, vamos a comenzar y el tema de hoy es muy interesante y muy controversial, por lo tanto quiero tocarlo con mucha delicadeza y el tema de hoy es ¿por qué soy cristiano? Creo que todos nos hemos hecho esta cuestión o nos han hecho en nuestro trabajo, en la escuela o en el círculo social donde tú te reúnes. ¿Por qué eres cristiano? Mucha gente nos pregunta ¿por qué tú tienes esa fe? ¿Por qué vas a la iglesia? ¿O por qué cada domingo te reúnes en una iglesia o en algún lugar donde alabas a tu Dios? Es importante, hermanos, saber una respuesta coherente ante esta pregunta. Y quiero, antes de entrar con todo al tema, demostrar y exponer ciertas respuestas que muchos cristianos y de otras sectas o cosmovisiones ellos responden. Por ejemplo, cuando tú les preguntas ¿por qué eres de tal secta? O ¿por qué tú piensas eso? Y especialmente a los cristianos, mucha gente dice yo soy cristiano porque antes era X y ahora soy Y. ¿Esto qué quiere decir? Mucha gente dice antes yo era borracho pero ahora ya no tomo. Antes era drogadicto pero ahora ya no me drogo. Por eso yo soy cristiano. Otra de las respuestas que escuchamos a esta pregunta es antes y ahora tuve un encuentro con Dios personal, tuve un sueño, tuve una visión, tuve un encuentro con Dios mismo y Él se me mostró. Esa es otra respuesta a la cual la pregunta se denomina como ¿por qué eres cristiano? ¿Por qué? Porque tuve un encuentro antes con Dios y ahora por ese mismo encuentro ahora soy cristiano o estoy en este lugar. Otra respuesta muy común y demasiado común, yo creo que esta es la respuesta más común que escuchamos, es que soy cristiano porque mis papás me llevaron de pequeño a la iglesia. Desde chiquito comparto esta religión y ahora de grande pues también se las llevo a cabo y se las enseño a mis hijos y a las personas que están cerca de mí. Estas preguntas en su totalidad están correctas, pero ante una exposición de otra cosmovisión o de otro pensamiento
que no sea de tu misma religión, estas respuestas pueden ser a tu contra. ¿Por qué? Mucha gente puede decir, yo soy de otra religión porque antes era X y ahora soy Y. Por ejemplo, yo antes era drogadicto, ahora ya no lo soy. Muchas de estas respuestas que damos, todas las religiones las pueden dar. No se apropia de una sola cosmovisión o religión. Este es el problema de estas respuestas ante la pregunta ¿por qué soy cristiano? Cuando tú le preguntas a alguien de otra religión o de otra secta ¿por qué tú eres tal secta? Ellos te pueden responder con la misma respuesta que tú hayas respondido. Yo soy cristiano o yo soy de otra secta. ¿Por qué? Porque tuve un encuentro con Dios mismo, ya sea el Dios de cada creencia y de cada secta. O mis papás me llevaron desde pequeño a esa iglesia, por eso comparto tal secta o religión. Así que aquí vemos claramente la problemática de esta respuesta ante la pregunta ¿por qué soy cristiano? Creo que es momento de cambiar nuestra respuesta para poder impartir la verdad y que la verdad haga libre a cada uno de nosotros. Estas respuestas, como lo vuelvo a repetir, son correctas, pero se puede apropiar mejor la respuesta. Mi respuesta cada vez que hablo con un hermano o alguien que no comparte mi cosmovisión o mi misma ideología de la religión es: yo soy cristiano porque sé que Jesús existió históricamente, Jesús murió y Jesús resucitó. Por lo tanto, si Jesús existió históricamente, Jesús murió y Jesús resucitó, el cristianismo es verdad y todas las demás cosmovisiones se descartan y no se llevan a cabo. Esta es mi respuesta ante la pregunta, porque mucha gente tiende a responder como todos respondemos: antes era esto y ahora soy esto. Tuve un encuentro con Dios porque creo en la Biblia o en cada libro que nos llevamos en la secta que corresponde. Por eso esta respuesta tiene que ser cambiada radicalmente para que nuestra respuesta sea contundente y cambie. No nosotros hacemos cambiar, cabe recalcar, a la persona, sino que el Espíritu Santo cambie a aquella persona que está charlando o teniendo una conversación con nosotros. Por eso la mejor respuesta podría ser: yo soy cristiano porque Jesús existió históricamente, Jesús murió y Jesús resucitó. Si estos tres hechos suceden y son ciertos, por lo tanto el cristianismo es verdad y las demás cosmovisiones se descartan en su totalidad. Y muchas personas me dirán: Damián, ¿qué es una cosmovisión? Ok, ya vimos que esto se tiene que cambiar. La respuesta a por qué soy cristiano se tiene que cambiar en su totalidad. Pero, ¿qué es una cosmovisión? Cuando decimos que cada quien tiene una cosmovisión, ¿qué es una cosmovisión? Y creo que, y sé que todos necesitamos una cosmovisión. Es necesario que tú vivas con una cosmovisión. Una cosmovisión son como unos lentes. Cuando alguien que no ve bien, por eso utiliza anteojos, cuando alguien no ve bien y utiliza anteojos, utiliza esta herramienta para que su realidad que está alrededor de esa persona la vea más clara y más tangible. Que cuando camine, no camine confiando en cualquier cosa que pueda pasar, sino que camine confiadamente hacia dónde va. Por eso los anteojos son importantes para esa persona que no puede observar bien o tiene este problema de la vista. Esto es la cosmovisión. La cosmovisión es, y todos necesitamos tener una cosmovisión. De hecho, aquel que dice no tengo una cosmovisión, cuando tú le haces preguntas sobre la humanidad, se ve claramente que cada uno tiene una cosmovisión. Y en términos sencillos, una cosmovisión es un conjunto de creencias fundamentales que explican la vida y el universo en sí. Cada pregunta que hoy vamos a ver se responde con la cosmovisión correcta. Y vemos preguntas tan cotidianas en el mundo como ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué estoy en este lugar? ¿Cuál propósito tiene mi vida? O si solamente la muerte es el fin de la humanidad. Todos necesitamos una respuesta ante estas preguntas y una cosmovisión para que tenga sentido dónde vivimos. Todos necesitamos de alguna manera explicar el origen del ser humano y su historia y su destino. Todas las personas, sin conocer la definición, tienen una cosmovisión. Ok, vamos a ver ahora qué es una cosmovisión. Una cosmovisión se parte en dos palabras: cosmovisión. Cosmo, ¿a qué se refiere? Cosmo habla de cosmovisión.
cosmología, habla de todo lo del universo, habla sobre la vida, pero visión habla claramente pues de solamente ver. Entonces, si juntamos estas palabras, su significado es cómo podemos ver el universo y la vida con una mente, ¿ok? Esto es tener una cosmovisión, pero ahora tenemos que tener una cosmovisión cristiana. ¿Y esto en qué se resume? Una cosmovisión cristiana es cómo podemos ver el cosmos, el universo y la vida con una mente cristiana. Y me acuerdo de unas palabras que decía el apóstol Pablo: ahora más tengan la mente de Cristo. Mucha gente piensa por sus mismas ideas, pero necesitamos pensar como Cristo piensa. Cristo piensa viendo todo el panorama de la vida y de la humanidad. Así sabremos cuál es el propósito de nuestras vidas. Es necesario, como hijos de Dios y teniendo la verdad, responder a las mayores preguntas más difíciles del mundo, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios es la respuesta de cada pregunta. Claramente se ve esto en la Biblia, en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15, ahí lo pueden buscar en sus Biblias digitales y también físicas. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15 dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y dice, estar siempre. No dice cuando vayas al instituto bíblico y luego salgas. No dice cuando te toque predicar. No te dice que cuando te toque dar una palabra. No dice estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo. No aquel solamente que pues tú dices, no, pues este sí, este no. No. Ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En pocas palabras dice, tienes que estar preparado para todo aquel que te pregunte sobre lo que tú crees, para que cuando tú le respondas sea la misma presencia de Dios y transforme su vida y conozca la verdad, y la verdad los hará libres. Esta es la importancia de una cosmovisión, hermanos, y quiero hoy contrastar una cosmovisión para ver cuál es la importancia y las consecuencias de tener una cosmovisión errónea, equivocada. ¿A dónde nos lleva esto? Por ejemplo, la importancia de la cosmovisión es como un sistema de creencias trata de explicar lógicamente al mundo alrededor. No podemos vagar por el mundo sabiendo a dónde no vamos a ir, porque el que no sabe a dónde va a ir, va a donde no sabe. Pues obviamente, porque se dirige solamente por sus instintos. La importancia de una cosmovisión es que busca proveer respuestas coherentes a los temas más profundos de la vida. Y no que sepamos todo absolutamente, sino que tenemos al Dios del conocimiento, al Dios que todo lo sabe, un Dios omnisciente. La cosmovisión se contrasta de la siguiente manera. Una cosmovisión hinduista habla de que la vida es una ilusión, por lo tanto, nada es real. Y aquí lo vemos, la importancia y las consecuencias de tener una cosmovisión tal cual como los hinduistas. Ellos dicen que la vida es una ilusión, pero si tú ves a un hinduista y te fijas claramente en su vida, cómo cruzan la calle, te darás cuenta que no cruzan la calle como si fuera una ilusión todo, sino que cruzan la calle sabiendo que los carros que están pasando pueden atropellarlo. Entonces su cosmovisión cae y se hace errónea. ¿Por qué? Por lo que dicen, no lo viven y no es lógicamente y no es cierto. ¿Por qué? Porque ellos no pasan la calle como si todo fuera una ilusión, sino como si fuera todo real, como si los pudieran atropellar y pudieran sufrir grandes consecuencias y terribles consecuencias. Entonces, cuando cruzamos la calle, no lo hacemos sabiendo que esto es una ilusión. Cuando cruzamos en la calle, y más cuando hay tráfico, cuando cruzamos la calle, lo hacemos sabiendo que todo es real y no una ilusión. Esto es claramente un ejemplo de que no podemos vivir con esta cosmovisión. Hermanos, les mando un saludo a todos los que están viendo el programa. Le mando un saludo a nuestro hermano Efren allá en Texas, que Dios le bendiga, y a cada uno de los que están viendo el programa. Gracias por sincronizarlos, lo pueden compartir. Estamos en vivo aquí en Radio Príncipe de Paz, y muchas gracias por estar en esta transmisión. Volvemos con el tema. Hay ciertas preguntas que me interesan hoy tocar, especialmente en el primer podcast de este martes, y el primer tema es un tema sobre el origen. Mucha gente pregunta, ¿de dónde vengo? ¿Cuál es el inicio de mi existencia? Mucha gente se pregunta, ¿a dónde voy?
Mucha gente se pregunta, ¿cuál es el propósito de mi vida? Y el origen lo vemos en el contraste de una cosmovisión evolucionista, es que dice que todo viene de la materia. Mucha gente dice esto, los evolucionistas dicen que todo viene de la materia y mucha gente dice, no, Damián, eso no lo entiendo. ¿Cómo que la materia? La materia simplemente es el micrófono, es la mesa, todo esto que vemos, esto es la materia. Y mucha gente dice que todo vino de la materia. Pero ¿será realmente esto lógico? Y no solamente lógico, sino verdadero y coherente. Esto es totalmente incoherente. ¿Por qué? Porque si todo viene de la materia, ¿cómo explicas que la materia no inteligente, porque esto no tiene inteligencia, yo lo puedo agarrar y puedo controlarlo conforme mi bienestar, mi conveniencia? Entonces es una materia no inteligente. ¿Cómo tú piensas y vives con esta cosmovisión que lo tienen los evolucionistas, que la materia no inteligente provoca seres como nosotros que dicen que somos materia inteligente, y luego la materia inteligente que somos nosotros controla la materia que no es inteligente? Creo que esta cosmovisión es totalmente incoherente y no podemos vivir con este tipo de cosmovisión en la vida diaria. Entonces vemos que esta no es una respuesta coherente, pero vemos qué cosmovisión dice la mente cristiana. En Génesis, vamos a nuestras Biblias, Génesis capítulo 1, versículo 26, dice lo siguiente. Génesis capítulo 1, versículo 26, dice lo siguiente. Estamos viendo el origen, una pregunta tan importante, ¿de dónde venimos? La cosmovisión evolucionista dice que de la materia, pero como la materia no inteligente produce materia inteligente y la materia inteligente controla la materia que no es inteligente. Esto es incoherente, no es una cosmovisión que podamos vivir saludablemente y confiadamente. Entonces, ¿qué cosmovisión es la correcta? Ve lo que dice una cosmovisión cristiana. Génesis capítulo 1, versículo 26 dice lo siguiente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra semejanza, conforme a nuestra semejanza, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Las primeras partes del párrafo es lo que me interesa. Entonces dijo Dios, ¿qué dice? Un creador inteligente, sabio. Lo vemos a través de la creación, lo vemos a través de su escultura que es el mundo, el universo y la tierra, los atardeceres, la luna, el sol, el mar, los peces, diversas clases de aves. Lo vemos en su esplendor total. Un ser inteligente dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Creo que esto es más coherente, que un ser inteligente, poderoso, sabio, pudo crear a seres inteligentes, a que digamos que la materia no inteligente produciera materia inteligente y que luego esta materia inteligente controle la materia que fue el comienzo de lo que somos. Esto es totalmente ilógico. O tú opina en los comentarios, hermano. Vamos con otra pregunta que es importantísima y nos las tenemos que hacer para vivir tranquilamente y confiadamente en este mundo. La identidad. ¿Quién soy? Pregunta actualmente muy controversial. Muchos dicen, yo soy un helicóptero, yo no tengo sexo, yo soy un objeto, yo soy un animal. ¿Quién tú eres? Eso es una pregunta de existencialismo. ¿Quién tú eres? ¿Qué es el ser? Y mucha gente dice, yo, por ejemplo, yo soy Demian. No, ese es mi nombre. Yo soy, yo toco la guitarra. No, eso es lo que tú realizas. No, yo soy trabajador, yo soy médico. No, esa es tu profesión. Pero tú, ¿quién eres? Detrás de estas respuestas que no responde la pregunta, ¿tú quién eres? Y esto donde una cosmovisión existencialista no puede responder tal pregunta. Pero ¿qué dice la Biblia? Génesis capítulo 1, versículo 27. Tu cosmovisión cristiana responde esta pregunta totalmente. Dice, creó pues Dios al hombre, imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esto es algo tan increíble porque dice que te da tu origen. Creó pues que Dios al hombre, no el hombre a Dios. Dios creó al hombre a su imagen suya, gente inteligente, y a imagen de Dios lo creó. Y no solamente te dio tu identidad, quién tú eres, hombre o
hembra, no hay un intermedio. Mucha gente actualmente en ideologías feministas quieren, en cierta manera, quieren defender sus valores sin saber quiénes son ellas mismas. Tú dices, ¿y qué es ser una mujer actualmente? Ser una mujer es... Y esa pregunta es contundente. Actualmente tantas ideologías que no saben ni siquiera qué es ser una mujer, qué es ser un hombre. Esto es algo importante. Dios no solamente te da tu origen, sino tu identidad. Varón y hembra los creó. ¿Cómo tú pides derechos sin saber quién tú eres? ¿Qué es una mujer? ¿Qué es un hombre? Esto lo dice la Biblia. Creó pues Dios al hombre, imagen suya, imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. O eres varón o eres hembra. Tu identidad está en el Creador. Esto es lo que tú eres. ¿Quién soy? Creación de Dios. Así de fácil. El propósito, vamos, y con esto queremos ahí quedarnos y explicarlo seriamente esto. El propósito para la gente de filosofía, volvemos al existencialismo, dice que tú no viniste para nada. Tienes una vida sin sentido, que tu vida no tiene algún propósito. No tienes propósito en la vida. Solamente es trabajar, tener una familia, morirte y nada más. No tienes un propósito, no tienes algo que te motive, una meta, no tienes nada. Esto es lo que dice la filosofía existencialista. Pero esta cosmovisión podrá ser lógica. ¿No tenemos un propósito? ¿No venimos para nada? Sin sentido, somos como huérfanos cósmicos aquí en la tierra, como un simple cerillo, se enciende y cuando se apaga, acaba su existencia. ¿Eso es lo que somos? Y es que no. Lógicamente, cuando hablamos del Creador que es eterno, cuando Él hace su creación, la hace conforme a su imagen y semejanza. Y eso es lo más increíble, que si Él es eterno, Él nos creó como seres eternos. Solamente la diferencia entre muchos es que los seres eternos se dividen en dos destinos. Unos irán a la presencia de Dios en la Nueva Jerusalén y otros irán a donde su presencia no estará, mejor llamado como el infierno. Esto es lo importante, hermano, hermana, o escéptico, o persona que me escucha de otra cosmovisión. Es importante que tu cosmovisión responda estas preguntas, porque no puedes vivir con esta realidad como si no tuvieras anteojos y diciendo, esto es tangible, puedo ir por acá. Tienes que vivir una vida confiada. ¿Y confiada en quién? En aquel que responde cada pregunta de tus dudas. Y esa es la cosmovisión que estamos viendo actualmente. Te lo dejo y lo puedes hacer cualquier pregunta en los comentarios. El propósito, ¿para qué estoy aquí? La gente dice que para nada. La gente dice que solamente tienes una vida sin sentido. Pero si para nada existimos, ¿por qué la gente que dice que no servimos para nada o no venimos para nada sin ningún sentido? ¿Por qué como Darwin... él dice que pues no vinimos para nada? Porque Richard Darwin dice que si no tenemos ningún sentido, pero porque él crea libros en contra de Dios. Si nada tiene sentido, ¿como para qué crear un libro? ¿Como para qué perder tu tiempo en un libro si para nada sirve? En sus mismos actos se contradicen. Y esto es lo que realmente tenemos que pasar. Todo pasarlo por un filtro. No es que te digo, mi religión es la verdadera, sino que todo lo que te estoy diciendo lo pases con un filtro. Y tú busques la verdad. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que la verdad va hacia ti. Va hacia ti y solamente queda en ti acoger la verdad o saber la verdad y vivir con la mentira. Mucha gente, he tenido pláticas con ellas y cuando se expone la verdad y ven que están viviendo una vida incoherente, sin sentido, tan arraigados están a la mentira que aunque tú le digas que están mal y ellos saben que están mal, prefieren morir con la mentira a ir con la verdad. Hoy te quiero decir que esta verdad no es algo, sino alguien. Y en otro podcast estaremos viendo qué es la verdad. La verdad existe, la verdad no existe, la verdad es absoluta, es relativa. En otro podcast lo veremos. Pero el propósito también lo da la cosmovisión cristiana. Y está en Efesios capítulo 2, versículo 10 y dice, porque somos hechura suya. Vuelve a hablar. Creo que cada respuesta ante cada pregunta habla del Creador. Y esto es lo más increíble, que cada pregunta que tengas en tu vida tienes que ir al Creador
porque no tendrás respuesta en otra fuente de información. Dice Efesios 2:10, ¿cuál es tu propósito? Porque somos hechura suya, creación suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fuimos creados con un propósito y el propósito lo encuentras en Dios. Puedes ir al mundo y pensar que ahí podrás encontrar tu propósito, pero no hay otro lugar donde puedas encontrar tu propósito. Solamente lo encuentras en Jesucristo. Puedes correr, ir a buscar en lo material, pero nada te podrá llenar. El dinero no te va a satisfacer. Las mujeres tampoco. La droga, el sexo, la música, nada te va a satisfacer. Solamente ese lugar le pertenece a Cristo. Y si tú has vagado en tu vida buscando qué llenará ese vacío que tienes dentro de ti, solamente lo llena Cristo. Y esto es lo que te quiero decir, hermano, hermana, o joven, señorita, señor que me está escuchando. Busca la verdad para vivir una vida conforme a lo que Dios quiere para ti. Dios no es un Dios de inseguridades. Dios no es un Dios de confusiones. Dios es un Dios de paz, un Dios de confianza. Fe es eso. No es fe, es vivir nada más por los sentimientos. No, fe significa confianza. ¿Confianza en qué? En algo razonable. Por eso se llama este programa y este podcast Fe Razonable. Ya basta, hermano, de que gente tenga plática con nosotros y digamos, no sé, o nos atormentemos. Hermano, hermana, tú y yo tenemos la verdad. No tenemos que escondernos. Tenemos que levantar la verdad y proclamar la verdad para que la verdad los haga libres. Tú y yo tenemos la verdad. ¿Qué miedo tienes? Si Jesucristo venció el mayor miedo de todos, el mayor miedo de todos es la muerte. ¿Cómo vivirías tu vida si la muerte fuera vencida? Si no hubiera miedos en tu vida, ¿cómo vivirías? ¿Qué harías? ¿Dónde estarías? Y esto ha pasado. Esto ha pasado porque Jesucristo venció la muerte. Y la verdad hará libres a cada quien que quiera escucharla y que quiera vivirla. La verdad no solamente se escucha, la verdad se vive, y cuando la vives transforma vidas. Dice la palabra de Dios, que sean oidores de mi palabra y no solamente, que sean hacedores de mi palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Actualmente, en este momento te estoy exponiendo la verdad. Pero queda en ti qué hacer con esta verdad que te estoy dando. Vivir en la mentira o en la incoherencia que estabas viviendo, o correr a la verdad y dejar que esa verdad te haga libre, hermano. Es el momento de que expongas a dónde estás ante estas preguntas. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Y para qué estoy aquí? La última pregunta de este podcast, en este episodio, será: ¿a dónde voy? Y eso es lo más importante, hermano. ¿A dónde vamos? Si en tu vida quisiste pasar una vida con Cristo, demuéstralo con tus actos, no solamente con tus palabras. Y eso te llevará a dónde irás. Dijimos que somos seres eternos. Solamente la diferencia es que unos pasarán su lugar y su eternidad en un lugar donde la presencia de Dios no estará, que se llama infierno, y otros la pasarán con el Señor en la Nueva Jerusalén. ¿A dónde vamos? No es algo lógico que Dios crea personas y que solamente su final acabe en la muerte. Eso no es algo lógico. Que solamente como cerillos, como lo dije, como huérfanos cósmicos, solamente se encienden por una vez y cuando se apagan, acaban su funcionamiento y su existencia. Eso es ilógico, tiene que haber algo más, y eso algo más es que Dios quiere estar toda la eternidad contigo. Un salmo tan hermoso es el siguiente, dice: tú eres mi Dios y mi Dios eternamente, que tú me guiarás más allá de la muerte. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Dios es tan hermoso que no solamente te quiere guiar aquí en la tierra, sino que más allá de la muerte. Vive como si el miedo no existiera en tu vida. El valiente no es aquel que no tiene miedo. El valiente es aquel que tiene miedo, pero sabe quién está con él. Y le dice a su miedo: ¿sabes qué? Jehová está conmigo y lo haré. ¿Dónde tú estarías si el miedo no existiera en tu vida? ¿Dónde estaríamos? El miedo a hacer algo por Dios. Si Dios lo dijo, Él lo hará. Él pronto viene.
Y estas verdades se tienen que exponer, hermano, hermana. Ya basta de tener miedo de hablar con gente de otras religiones porque no sé qué contestar. Tenemos que estar seguros, dice la palabra de Dios, de estar preparados en todo momento para presentar defensa con mansedumbre para aquel que pide respuesta. Tengo una respuesta y no una respuesta cualquiera, sino que esa respuesta retumbe en su mente y en su corazón y sea guiado hacia la verdad. Tenemos que hoy más que nunca ir por esa gente que está viviendo en mentira y proclamar la verdad. Habla con gente que no tiene tu misma cosmovisión para que tú puedas exponer, predicar el evangelio. Esto, lo que estoy haciendo, es llamado en teología como apologética. La apologética te ayuda en muchas cosas y no es contender, no es pelear. La apologética te ayuda a llevar a la persona a Cristo. Y esto es lo más hermoso, es que la evangelización lo vamos a poner en dos cosas. La apologética te ayuda a preevangelizar y el mensaje de Dios a evangelizar. Obviamente, muchas personas tienes que quitar obstáculos para que ellos puedan conocer la persona de Cristo. Pero en eso te ayuda la apologética. La apologética te ayuda a preevangelizar, a quitar cada obstáculo que tienen las personas para que cuando sean quitados cada obstáculo puedas presentar a el mensaje de la salvación, que es Jesucristo. Es importante tener respuestas ante estas cosmovisiones. Hoy más que nunca vivimos en un mundo tan lleno de mentiras que la verdad se ha cambiado por la mentira. Pero esa es responsabilidad de tú y yo, salir allá afuera y proclamar la verdad. Que hoy más que nunca digamos, Cristo es la verdad. Nuestra fe, hermano, cuando te pongas y estés ahí en una situación donde está un ateo, un gnóstico, un escéptico o de otra religión, no digas, tengo miedo, no sé qué decir, ya me voy, ya se me están quemando los frijoles, me voy a otro lado, no, esto, lo otro. No, no tengas miedo. Es momento de que Dios te dé una oportunidad, y más adelante lo veremos. Dios te dará una oportunidad de predicar el evangelio, pero tienes que estar preparado para presentar la verdad. Presentar la verdad, defender la verdad. ¿Y sabes qué es defender la verdad? Solamente presentarla. La verdad se defiende sola. Jesucristo, Él transforma vidas. Esto es lo importante. Ya basta de que digamos, tengo miedo, no voy a abrirle a una secta que va a mi casa muy seguido y toque la puerta. No, basta. Hablemos con ellos y presentémosle la verdad. Ellos también necesitan la verdad. Toda persona que no conoce a Dios necesita la verdad, necesita conocer de Dios. No tengamos miedo. Jesucristo está con nosotros, nos dará la palabra y no es contender, no vamos a pelear, no vamos a ir a hacer contienda, vamos a defender la verdad y que la verdad rompa toda mentira del enemigo. Y cuando entre la verdad, haga libre a la persona. Eso es la verdad. Nuestra fe no es irracional. Nuestra fe no son emociones. Nuestra fe no es solamente algo que inventaron los hombres. No, nuestra fe es una fe razonable. Y es momento de hablar de esta fe razonable en todos los medios. Ese es el principio de unos temas que vamos a tocar más adelante. Temas importantes en la actualidad. El aborto, la sexualidad. Temas que a muchos cristianos, me da miedo. No, pero nosotros tenemos la respuesta, la mejor respuesta nosotros la tenemos y tenemos que presentar nuestra respuesta ante la humanidad. ¿Qué Dios dice sobre esto? Sin miedo. Tenemos que hacerlo. Esa es nuestra responsabilidad. Tenemos que proclamar la verdad. Y hoy más que nunca tenemos que demostrar que Jesucristo es la verdad. No solamente argumentando, sino viviendo con nuestras vidas. Más adelante veremos cómo la vida de alguien que conoce la verdad no puede ser como vivimos en pecado, ¿no? Tiene que ser diferente. Y les daré un pequeño spoiler. Los siguientes temas que veremos a continuación en los siguientes podcasts serán como cómo demostrar la existencia de Dios sin la Biblia. Mucha gente dice, no, Dios no existe. Claro que existe y hay muchos argumentos y los veremos en los siguientes podcasts, como el argumento cosmológico Kalam, el argumento moral, el argumento de la contingencia de Leibniz, el argumento del ajuste finito, el argumento de la aplicabilidad de las matemáticas. Hay muchos argumentos sobre la existencia de Dios sin la Biblia. Indirectamente hablando de la Biblia.
Porque Dios no es un Dios de mentiras, Dios no es un Dios de emociones, Dios es un Dios de verdad, de ciencia, de antropología, de existencialismo. Es un Dios en que todas las ramas le pertenecen a Él, porque Él es el Dios de la sabiduría. Veremos también sobre el problema de la maldad. ¿Por qué, si Dios es bueno, por qué existe la maldad? ¿Por qué hay aborto? ¿Por qué hay matanzas? ¿Por qué hay violaciones? ¿Por qué hay terremotos? ¿Por qué hay muchas cosas malas, enfermedades, cáncer, muchas cosas? ¿Por qué, si Dios es bueno, por qué permite esto? Lo veremos en siguientes podcasts. Veremos también falacias de ateos. Por ejemplo, una de las mejores falacias y más comunes es: Dios puede crear una piedra que ni él mismo pueda soportar. Eso lo veremos en otro podcast. Otra falacia que dicen es que tú eres cristiano porque te guías por la fe. Yo soy ateo porque me guío por la ciencia. ¿Realmente esto es cierto? Y vamos a ver más temas sobre la existencia de Dios. Poco a poco vamos a ir con las tres personas de la Trinidad. Dios, Jehová, Dios existe. Luego Jesucristo existió históricamente. Luego Jesucristo murió y por consiguiente Jesucristo resucitó. Mucha gente dice que Jesucristo no murió, que Jesucristo solamente se desmayó, que su cuerpo fue robado, fue intercambiado, que realmente no fue él el que fue crucificado, sino un gemelo, que Jesucristo fue drogado. Veremos si Jesucristo realmente murió. Veremos si la verdad es verdadera o no. Mucha gente cita a ciertos datos históricos, pero ¿sabías que un documento histórico, uno de los más confiables, es la Biblia? Así que eso lo veremos en siguientes podcasts aquí en Fe Razonable. Le quiero mandar un saludo a los que están ahí en Facebook, a Isaí Cuellar, a nuestra hermana Flor Cerón, dice bendiciones para el conductor. Muchas gracias, hermana, que Dios le bendiga. A Marta Ledesma, Dios le bendiga, excelente tema. Y a cada uno de los que están, también un saludo fuerte a nuestra hermana Esmeralda Morales y a los que están conectados. Muchas gracias por conectarse. Esto es lo que estamos hablando. Con esto concluyo, hermanos. Es importante ahora más que nunca hablar de la verdad. Nosotros tenemos la verdad en donde sea, en tu trabajo, en la escuela, donde quiera que Dios te ha puesto, proclama la verdad. No tengas miedo de hablar tu cosmovisión es la verdadera. Lo hemos visto, hemos descartado ciertas cosmovisiones que piensan que son sabios, que piensan que tienen toda la verdad, pero no tienen nada de verdad. Vimos una cosmovisión hinduista, de ateos, de existencialistas, de muchas que tienen una respuesta, pero esa respuesta es ilógica. El origen, el propósito, quién soy, identidad y a dónde voy. La mejor respuesta, tú júzgala. ¿Cuál es la mejor respuesta? ¿Una cosmovisión existencialista de otras sectas o lo que dice la Biblia? Y mucha gente dice, no, la Biblia es anticuada, la Biblia es vieja. No. La Biblia tiene tantas ramas del conocimiento. Tiene muchas ramas, antropológicamente, metafísica, ciencia. Tiene muchas ramas. Entonces, hermanos, hermanas, proclamemos la verdad. En siguientes episodios hablaremos sobre los temas que he dicho. Ustedes pueden ver este mismo episodio en YouTube. Lo estaré subiendo a un canal de su servidor, Demian Espinosa. Ahí se estará subiendo el video con mejor calidad y también el audio en diferentes podcasts como Spotify. Ahí lo pueden buscar como Fe Razonable con letras mayúsculas en Spotify. Ahí está el perfil. Y también en Apple Podcast. Ahí también pueden buscar el perfil como Fe Razonable. Así que, hermanos, esto no solamente se queda aquí en la radio, sino también que será publicado en YouTube. A los que nos están viendo en YouTube, muchas gracias por vernos, que Dios les bendiga, suscríbanse, denle un like, comenten, compartan, y a los que nos están escuchando por Spotify o Apple Podcast, que Dios les bendiga, síganos en el podcast y recomienden este podcast que va a ser de bendición en los siguientes episodios. Fue un gusto estar aquí con ustedes, hermanos. Alguna pregunta que tengan sobre la existencia de Dios, sobre algún tema de Dios en estas ramas, con mucho gusto voy a tratar de responderles y con la ayuda de Dios habrá una respuesta claramente. Así que el tema de hoy, para dar un pequeño repaso, fue ¿por qué soy cristiano? Mucha gente dice soy cristiano porque antes era borracho, ahora no, pero esa es una respuesta realmente que no es algo contenente para que pueda decir mi cosmovisión es verdadera.
Porque muchos pueden dar esa respuesta. La mejor respuesta es que soy cristiano. ¿Por qué? Porque creo que Jesús existió históricamente, murió y resucitó. Si estos tres sucesos pasan y son verdaderos, el cristianismo es verdad. Por lo tanto, las demás cosmovisiones se descartan y se vuelve verdad solamente el cristianismo. Así que, hermanos, hablaremos sobre la tolerancia, ciertos temas. No se pierdan, todos los martes nos veremos. Este programa ya lo tenía mucho más antes. En las mañanas aquí en la radio solamente no lo transmitíamos, pero ahora lo transmitiremos no solamente aquí en la radio, sino en YouTube, Spotify y Apple Podcast, en más diversas plataformas. Muchas gracias, fue un gusto. A todos los que estuvieran comentando, a todos los que estuvieran compartiendo la transmisión, muchas gracias. Cualquier pregunta que gusten hacerla, la pueden hacer en los comentarios o personalmente en la página oficial de Radio Príncipe de Paz, pueden ahí colocarla. Fue un gusto estar con ustedes un buen rato, casi una hora hablando sobre estos temas. A mí me apasionan realmente y estaremos cada martes con la ayuda de Dios a las 4 p.m. con nuevos temas y muy interesantes temas. Así que cualquier pregunta la pueden hacer saber. Mi nombre es Demian Espinosa Parraguirre, soy su servidor y nos vemos en el siguiente podcast. Gracias por acompañarnos, compartan, comenten y denle un buen like. Nos vemos a la próxima. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.